Hola, buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. bienvenidos, somos bastantes. Ahí hay varios que no aceptaron la reunión todavía. Les pido por favor si pueden aceptarla. Así no esperan mi ok para ingresar, ingresan directamente. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Railef, yo soy contador público. Bueno, esta es la materia de estadística, tenemos dos carreras juntas acá. Pero bueno, los contenidos son los mismos y los métodos también para los criterios y métodos de evaluación también. Les quiero comentar también que estoy grabando la clase, la voy a subir después en YouTube, así que una vez que esté el enlace yo se los voy a mandar. Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ya les comparto pantalla. La idea es que, bueno, les comento cómo viene el tema de la presencialidad. En un principio, todo el mes de abril, seguramente los demás profes les habrán comentado también. En un principio, todo marzo va a ser virtual, ¿sí? Vamos a estar con clases por este medio. Y luego, para abril, seguramente hagamos una vuelta a la presencialidad. La idea es que la clase sea lo más participativa posible y que ustedes puedan utilizar todo lo que vemos en clase a modo de guía. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay mucho que van a tener que hacer ustedes en su casa y realmente es una materia que no es difícil, pero se necesita mucha constancia. Así que por lo que yo les pido es, bueno, que estén lo máximo posible atentos. Yo sé que son 2 horas virtuales y es un montón. Por ahí, si nos dan los tiempos, podemos hacer un break por ahí para que ustedes puedan tomarse un café o prepararse unos mates. La idea igual, les comento, por clases de cursos anteriores que tuve, en mi caso yo tomo la asistencia al finalizar el curso, o sea, lo voy a tomar cerca de las 22:30. Y el tema de los breaks, yo valoro mucho el poco tiempo que tenemos. Tenemos mucho contenido y la idea es utilizar lo mejor posible el tiempo para, nada, para poder que ustedes se lleven lo mejor de la clase. Algo que sí o sí necesito, y esto de verdad se los pido, es que acepten la reunión los que no la aceptaron y que esperan mi ok. Porque a mí lo que me lleva a eso es a que me voy frenando mucho y por ahí Hola, profe. eso afecta. Hola, ¿qué tal? Afecta un poco la clase, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada les voy a comentar que, bueno, de nuevo, la clase yo la estoy grabando, la voy a subir, así que tomen apuntes y ustedes hagan las preguntas que quieran hacer en el momento que ustedes tengan duda. Este es el momento en el que ustedes tienen que sacarse las dudas y equivocarse por ahí, o si piensan que tienen un concepto y lo quieren decir o quieren preguntar si están en lo correcto, háganlo ahora porque después tenemos instancias de evaluación en las que no pueden dudar, ¿sí? Eh, en mi caso, yo soy, dentro de todo, me gusta evaluar conocimientos más que estudien de memoria. Lo que tiene nuestra materia es que es muy metódica, ya la vamos a empezar a ver, y implica mucha práctica, ¿sí? Entonces van a necesitar hacer mucha práctica ustedes y fijar los conocimientos, ¿sí? Vamos a comenzar, yo les compartí en un enlace, voy a empezar a compartir esto. Díganme si están viendo ya la pantalla. Sí, ¿Sí? bueno. Bueno, Profe. yo les había compartido esto, que básicamente los PowerPoint, mi idea es cada vez que empecemos un tema nuevo, a darles esta introducción de los temas y que ustedes se lo lleven a esto como una guía. No solo se queden con esta teoría. Yo les compartí el libro de la clase, que después lo vamos a ver, y les compartí algunas cositas más. Entre esas cositas, antes que veamos esto, quiero que veamos los dos programas de las carreras versan o tienen lo mismo, ¿sí? Tienen más o menos el mismo contenido, la misma metodología. Fíjense algo que nos piden desde Consultar es que nosotros hablemos de la acreditación de la materia, cómo se evalúa y cuáles son los criterios que utilizamos nosotros, ¿no? Bueno, el sistema de evaluación es 2 parciales, como siempre. 4 es la nota mínima para aprobar. Y el examen final obligatorio, ¿sí? Es decir, que la materia no se va a promocionar, ¿sí? Y el tema de la asistencia también,
como les decía, yo en la asistencia la tomo siempre al finalizar la clase, ¿sí? Por lo tanto necesito que ustedes estén presentes. La modalidad del dictado es, primero por esta plataforma, esta va a ser nuestro link permanente de reunión, y después, a medida que vayamos volviendo a la normalidad o a la presencialidad en realidad, la idea es que sigamos teniendo las clases de los dos medios, o sea, tanto presencial como virtual, ¿sí? Como que vayamos haciendo las dos cosas. Eh, bueno, ya le dije lo de la acreditación, lo del final. Los finales, yo cuando lleguemos a las instancias de evaluación, yo les subo ejemplos de parciales que tomé el cuatrimestre pasado, les subo, por ejemplo, antes de llegar al final, les muestro qué final tomé, se los comparto. Si ustedes por ahí tienen algún compañero, van a ver que son los mismos finales que yo voy tomando. Los cambio todo el tiempo y puedo tomarlos orales, escritos, una mezcla de los dos. Y de hecho, para algunas clases vamos a tener pruebas que son de lectura básicamente, que suman también para la nota. Algo muy importante, bueno, acá van a encontrar las unidades y los temas que vamos a ver, ¿sí? Fíjense que está todo desarrollado y los trabajos prácticos obligatorios. Las fechas son tentativas, no quiere decir que sí o sí el 21 de abril tengamos el examen, pero es muy probable que sí. Lo mismo que en el 23 de junio. No quiere decir que sea esa fecha, pero es muy probable que sí. ¿Sí? Que sean esas dos las fechas, tanto del primero como del segundo examen parcial. ¿Qué pasa si desaprueban uno? Tienen la posibilidad de recuperarlo, eso sí, se recupera la clase siguiente. Y como les decía, va a ser una materia, yo sé que todos están con carga en todas las materias y que tienen, muchos trabajan, entiendo la situación particular de cada uno, pero sepan que esta materia van a tener que dedicarle todos los días, aunque sea un ratito, porque el contenido es mucho y también implica mucha matemática, ¿sí? No todos venimos de la... En mi caso particular, a mí me pasó que yo estudié en una escuela provincial y no tuve matemática en todo el secundario. Estoy seguro de que eso yo me recibí en 2001, más o menos, 2002. Estoy seguro de que la educación está más o menos, va por ese lado hoy y lamentablemente estamos todos en un nivel bajo de matemática. Entonces yo lo que hago con la estadística es apuntar a un nivel muy básico, porque a mí me costó en su momento y me costaron las matemáticas en general, pero por esto de la falta de conocimiento, la falta de días de clase, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso en esa persona de que por ahí hace muchos años que no ve nada de matemática o nunca vio directamente, entonces mi idea es arrancar de a poco y que de a poco vayamos acumulando este conocimiento, ¿sí? De nuevo, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, ustedes me frenan, me preguntan, no tengo problema. En ese sentido, siéntanse libres de preguntar todo lo que quieran. Incluso dejo yo, van a ver en el cronograma de clases, una clase que sea solamente de preguntas y de consulta, porque como les digo, es una materia que tiene mucho contenido, ¿sí? Y es, dentro de todo el tiempo que tenemos, está muy justo, digamos, para lo que es la materia. Vamos a empezar con la clase de hoy. Primero, yo lo que les voy a decir es, todo lo que yo diga en esta clase es posible pregunta de final. Así que piénsenlo de esa manera y mentalícenselo así. Lo que yo diga acá puede ser que yo se los tome de acá a 2, 3 meses en un final o a más tiempo, ¿no? En algún otro final que nos veamos. Así que presten atención, tomen sus apuntes y de nuevo, yo después de esta introducción les voy a decir dónde tienen que leer o qué partes del libro tienen que leer. O sea que tienen que complementar esto con una lectura en un libro y con esta clase, con el video de esta clase, ¿sí? Son consejos que les voy diciendo porque después llegamos a la instancia de final y sucede que me ha pasado de todo, obviamente hay alumnos de todo tipo y cada uno es distinto, pero me ha pasado de que muchos que no me pueden responder cuestiones que son de la clase número 1. Esperen que voy a conectar la computadora. Entonces es muy importante que lo que veamos hoy traten de entenderlo o traten de por lo menos razonarlo o que lo razonemos juntos. La clase que viene, si tienen alguna duda, las podemos volver a ver. Yo no tengo problemas si estamos en una clase, no sé, de tema 2, si me quieren preguntar algo de la bolilla 1. No hay problema. Tenemos siempre es bueno cuando hacen preguntas porque a mí me da la pauta de que ustedes están estudiando. Y la nota, yo también esto lo quiero aclarar con ustedes, la nota final del curso,
tengo en cuenta todo, tengo en cuenta tanto la nota numérica y el número con cuánto aprobaron, como así también el concepto del alumno. O sea, si el alumno hizo trabajos prácticos que no eran obligatorios, sino que eran optativos, y consultó en clases, y tiene una existencia muy buena, y yo lo reconozco y sé que todo el tiempo me está haciendo preguntas, al momento de definirle la nota, obviamente voy a tirar para arriba a ese alumno. No es lo mismo a un alumno que yo no lo conozca y que aprueba con lo justo, y a ese alumno yo no lo conozco. Entonces, si no lo conozco y nunca lo vi en clases, no tiene la asistencia que tiene que tener, entienden más o menos, ¿no? El concepto, y eso lo hacemos todos los profes. Armamos una nota conceptual. Algo muy bueno que tiene Consultar es que a ustedes les da como que el perfil de ustedes lo vemos entre distintos profes y hacemos cosas en conjunto, tenemos reuniones, analizamos muchas cosas y muchas variables que es un acompañamiento muy bueno. Yo, como les decía, estudié en universidad pública y escuela pública y no existe ese acompañamiento al alumno tanto. ¿Sí? Uno es como que se hace solo a veces. En cambio, acá aprovechen eso de que por ahí los profes nos pueden, podemos tener un vínculo totalmente directo conmigo. Pueden hacerlo por el grupo de WhatsApp, por acá, por mail, en la página de Consultar, eso no hay problema. Bueno, vamos a arrancar con la estadística. Estos son los temas que vamos a ver hoy. Primero, ¿qué es la estadística? Y esta es realmente una pregunta que yo tomo en el final. ¿La estadística es una ciencia, es una técnica o es una tecnología? Primero tenemos que definir qué es ciencia, qué es técnica y qué es tecnología. Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar a definir qué es una tecnología. Una tecnología es una manera de hacer las cosas, ¿sí?, que es innovadora, ¿sí?, y que implica un conocimiento. Por ejemplo, Internet es una tecnología. Hace 20 años atrás no existía Internet, o si existía, no existía de la forma masiva que es hoy, y es una forma que existe de hacer las cosas, ¿sí? Es una manera de comunicarse, implicó un conocimiento aplicado, también hubo gente que lo pensó y lo aplicó, pero forma parte de nuestra vida cotidiana, una tecnología. Ahora bien, una tecnología, ¿tiene un método para desarrollarse? Hay alguien que me dice, si vos te conectás de tal lado o de tal lugar del mundo, vas a tener 1 megabyte de velocidad de internet. Y no es tan así, o sea, no cumple con el método científico. ¿Qué quiere decir eso? Yo hoy puedo tener una velocidad de 1 megabyte porque tengo, no sé, Speedy, y alguien más me puede decir, yo tengo la cooperativa y tengo 20 megabytes. Entonces, fíjense que hay distintas mediciones, distintas velocidades, distintas formas de medirlo. Al haber distintas formas de medirlo, yo no puedo expresar una generalidad o hacer una ley respecto de eso. Una ley que diga siempre que yo me conecte a internet voy a tener 1 megabyte de conexión. No lo puedo hacer. No puedo hacer leyes generales porque para cada caso particular en las tecnologías van a funcionar de manera distinta y a medida que se van desarrollando, obviamente tienden a optimizarse, pero no tienden a ser generales para todo el mundo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿es una técnica? ¿Y qué es una técnica? Una técnica implica el conocimiento de una manera de hacer las cosas. El conocimiento. Por ejemplo, una técnica puede ser una técnica de pintura en una pared. Alguien que viene y pinta de una manera, pinta, no sé, con Darkini, supongamos, o con pintura antimanchas, y sabe pintar. Y viene alguien que no sabe pintar y agarra esa pintura y hace un enchastre en una pared. Entonces las técnicas tienen que ver más con el individuo y no se van a replicar, y tampoco tengo un método para decir, mira, si yo pinto con una humedad, con un pincel en particular y utilizando el rodillo de arriba abajo, viene alguien que tiene una manera de agarrar el rodillo, de trabajar la pintura, y no le va a quedar igual que alguien que sigue estas instrucciones. Entonces, de nuevo, con una técnica yo no puedo generar leyes universales, no puedo generar métodos para decir una persona que sabe pintar, un pintor profesional, supongamos de 20 años de profesión, pinta una pared de una forma y yo con el mismo pincel, la misma pintura, no tengo su técnica, porque no tengo ese conocimiento. Entonces, yo no puedo decir siempre que yo tenga una pintura de determinada marca, con un pincel de determinada marca, y el día sean las 6 de la tarde,
yo no puedo decir que siempre me va a salir igual la pintura, no importa quién pinte. Entonces, tanto la tecnología como la técnica no cumplen con lo que se denomina método científico. Y acá vamos al método científico, que es lo más importante, creo yo, que es el descubrimiento más importante que tiene la humanidad en general. ¿Qué es el método científico? Ustedes imagínense, hace, no sé, 3.000, 4.000 años atrás, los seres humanos se enfermaban y ¿qué hacían? Agarraban un yuyo, se tiraban un humo, le rezaban, no sé, a una deidad, a un dios, y pensaban que de esa forma se iban a curar. ¿Qué pasó? 3.000 años después existió lo que se llama medicina, la ciencia de la medicina. Pasa lo mismo con la matemática. Miles de años atrás los seres humanos no sabían que existía, no tenían idea de los números. De a poco la civilización fue armando los números, se fueron armando las técnicas de suma, de resta, de división, otro tipo de operaciones matemáticas. ¿Y qué pasa? Si yo estoy hoy en Comodoro diciendo que 1 más 1 es 2 y me voy al otro lado del mundo, a China, 1 más 1 va a ser 2. Y me voy a Japón y 1 más 1 va a ser 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia logró estandarizar y puede generar leyes universales que se cumplan en todo momento a partir de la observación. ¿Sí? Entonces, a partir de la observación y del método científico, que ahora lo vamos a estudiar en la siguiente filmina, es que yo tengo una ciencia. Entonces, a la pregunta de final, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene un método científico y porque la estadística es una rama de la matemática. ¿El método científico en qué consiste? Dijimos, consiste en que yo a partir de la observación o de la deducción puedo establecer leyes universales que se van a cumplir en todo tiempo y en todo momento cada vez que yo realice el mismo experimento. Yo si digo, quiero realizar un experimento, sumar 1 más 1 y que me dé 2, es una ley universal. No, tendría que ser una persona que no razone que me diga 1 más 1 es 3. Entonces, si aplicamos el razonamiento y vamos por el lado de la lógica, el método científico implica esto, implica que yo puedo aplicar una manera de trabajar, una manera de pensar, una manera de deducir y siempre va a darme o siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces, volviendo a la pregunta, la estadística es una ciencia que tiene si pensamos a la matemática como un árbol, la matemática sería el tronco y uno de los brazos es la estadística. Entonces, la estadística es hija de la matemática y es una ciencia que nos permite interpretar fenómenos que observamos en la vida real. Por ejemplo, ustedes imagínense que acá todo el mundo se saca 9 o 10. Son excelentes alumnos, todos los que están presentes y tienen 9 o 10, 9 o 10. Viene el director académico y me pregunta ¿cómo estuvo el curso de estadística? ¿Cómo le fue a los alumnos? Y en promedio la nota fue 9 o en promedio la nota fue 10. Ahí yo estoy aplicando una estadística, estoy aplicando un método estadístico. ¿Por qué? Porque apliqué lo que se llama promedio. El promedio es una herramienta de la estadística, forma parte de la estadística. Entonces nosotros, fíjense cómo en nuestra vida cotidiana utilizamos la estadística para interpretar fenómenos que observamos. No es lo mismo que venga el director académico y me diga, ¿y cómo le fue al curso? Y yo agarre un listado y empiece. A tal se sacó, fulanito sacó 10, menganito sacó 8, otro sacó tal. No, entonces yo con una sola técnica que es el promedio, le pude decir y que él pueda interpretar cómo le fue a la gran mayoría del curso. ¿Sí? Entonces, si hasta acá estamos bien y no hay ninguna pregunta, seguimos. ¿Qué pasa con la estadística? La estadística tiene muchas aplicaciones hoy en nuestra vida moderna, digamos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, para medir la inflación. ¿Qué es la inflación? Que es la suba generalizada de todos los precios. Entonces, supongamos, yo voy no sé, a la tienda y compro esta botella.
hoy y me sale 2.000 pesos, y voy en un mes y me sale 3.000, y voy a fin de año y me sale 4.000. ¿Qué pasó? Tuvo un aumento del 100%. ¿Fue la inflación un 100%? No. Lo que se hace es una ponderación estadística entre un grupo de elementos que no son todos los elementos de la muestra, porque sería imposible, es inimaginable. Entonces, con una muestra estadística, yo puedo saber el nivel de inflación en determinada zona, en determinado país, en determinado sector. Entonces, la estadística le presta asistencia con sus métodos a las diferentes ciencias que existen, a la medicina, a la biología, a la economía, a las distintas ciencias, ¿sí? Entonces, fíjense, acá nos dice, la estadística responde a preguntas y tiene un objetivo definido detrás de cada aplicación, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Quedó claro que la estadística es una ciencia, que es de la matemática, que tiene aplicaciones a distintas ramas del conocimiento? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Acá tenemos el método científico. ¿Qué es el método científico? Es lo que yo les decía recién, es la posibilidad de que yo pueda generar leyes y pueda generar leyes de tipo universal que se cumplan siempre a través de la interpretación de los fenómenos de la vida real. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar datos y analizarlos, voy a diseñar experimentos, voy a plantear hipótesis y voy a obtener conclusiones. Por ejemplo, hubo una persona en la historia de la humanidad, un científico que dijo, el agua se calienta y cuando se calienta a determinado nivel de hervor, se convierte en un gaseoso y deja de ser un líquido. Pasa de líquido a gaseoso. Ok, le preguntaron, ¿vos podés afirmarlo? ¿Podés decir que esto es una ley? Y la persona que hizo, empezó a medir. A ver, el agua calentada a 20 grados, no pasa nada. A 30 grados, no pasa nada. A 70 grados, no pasa nada. A 100 grados rompió en hervor el agua. Quiere decir que empezó a evaporarse. Ok, pruebo con una estufa, pruebo con leña, pruebo con distintos métodos de calefacción o de generarle calor. Y se dio cuenta esta persona que a partir de recoger datos y analizarlos y de diseñar experimentos, primero con gas, después con leña, calentándolo de distintas formas, el agua a los 100 grados, ¿qué pasaba? Se evaporaba, cambiaba del líquido al gaseoso. Entonces empezó a plantear hipótesis y dijo, si el agua yo la caliento, supongamos, no sé, de su temperatura en 0 y la llevo a 100, entonces cambia el estado de la materia y pasa de ser líquida a ser gaseosa. Una vez que planteó esas hipótesis, las llevó a la práctica y se dio cuenta que eran reales. Entonces obtuvo una conclusión, fíjense que da toda la vuelta el conocimiento, y dijo, como conclusión, yo voy a establecer una ley que dice que el agua calentada por el método que sea a los 100 grados cambia su estado de líquido a gaseoso. Y fue una ley y es una ley universal que se cumple desde Argentina hasta cualquier lugar del mundo y cualquier lugar del universo conocido, digamos, ¿no? Es una ley. Entonces, fíjense, no es lo mismo que yo diga, me parece que el agua en realidad a los 120 rompe el hervor. ¿Y por qué me van a decir? ¿Lo comprobaste científicamente? ¿Hiciste todo el experimento? ¿Planteaste las hipótesis? ¿Obtuviste conclusiones? No, lo pensé. El pensar, sin hacer todo este camino de ciencia, solamente el tener una idea, no implica que yo esté hablando del método científico. El método científico requiere este camino, este recorrido para que el conocimiento sea una ley universal. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Alguien no entiende? Sí o sí tengo que cumplir con todos los pasos, o sea, no puedo saltear ninguno ni que no Exacto. exista algo. Exacto, porque ¿qué pasa? Vos, si decís el agua rompe hervor a los 100 grados, vos tenés que demostrarlo no una vez, todas las veces. Siempre el experimento te tiene que decir que vos, a los 100 grados, el agua cambió su estado, cambió el estado de la materia. Ahora, ¿qué pasa? Imaginémonos que un día
O sea, que yo no tenga agua, que tenga otro líquido que sea más denso quizás, y a los 100 grados no rompió el hervor, capaz que rompió el hervor a los 120, no lo sé a esto, lo estoy armando para la clase. No me especializo en esto, pero supongamos que por una casualidad química rompe hervor arriba de los 100 grados, en 120 grados, supongamos. Entonces ahí vos no podés armar una ley, vos no podés decir que todos los líquidos al llegar a 100 grados se cambia el estado de su materia. Entonces sí podés hacerlo para el agua, pero no lo podés hacer para todos los líquidos, ¿no? El universo ahí ya no lo podés ampliar tanto. Tu universo va a estar acotado al agua, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre que yo esté, ahí creo que hubo una pregunta, siempre que yo esté hablando de método científico, tengo que llegar a lo del cisne negro. Ah, es verdad, sí, es verdad. Hay veces que en los experimentos sucede que viene todo de una forma y de repente aparece algo que no esperaban los científicos y pasa eso que dice la compañera, que es un caso muy extraño, muy particular. Pero bueno, en general, la ciencia, como la conocemos, de todas las ramas de la ciencia, tienen que pasar por esta prueba que significa armar todo un experimento, recoger y analizar los datos, diseñar los experimentos, plantear las hipótesis y luego obtener las conclusiones. Si no pasa por todo ese camino, fíjense lo que pasó con las vacunas para el COVID. ¿Qué pasó con las vacunas? Hubieron países que salieron a decir, ya la tengo, ya está la vacuna, pero ¿y por qué otros países no las quieren aceptar? Por ejemplo, la vacuna rusa, los europeos no la quieren aceptar, porque no tienen claro, los europeos, cómo fue el camino este, cómo se hizo este camino, qué experimentos hicieron, cuánta población. ¿Se acuerdan que en su momento, el año pasado, hubieron un montón de países, inclusive Argentina, que hubo gente que utilizaron como conejillos de India, que le ponían vacuna y en algunos era la vacuna y en otros no, entonces veían si tenía eficacia la vacuna? Eso es método científico, porque si no fuese método científico, sería simple creencia. Por ejemplo, la fe no puede ser método científico. La fe es una creencia en un ser superior que no puedo demostrar que existe, pero yo sé por fe que existe. Acá el método científico se separa de eso y dice, no, yo para demostrar que la existencia de algo o demostrar que una vacuna es eficiente, tiene que pasar por todo este camino. Tiene que haber un experimento, el experimento tiene que, por ejemplo, no sé, se la doy a 10 personas la vacuna. De las 10 ninguna tuvo COVID. Se la doy a 100, de las 100 ninguna tuvo COVID. Se la doy a 1000, de las 1000 ninguna tuvo. Se la doy a 10.000, de las 10.000 ninguna tuvo después de haberse dado la dosis. Se la doy a 1.000.000 de personas. Bueno, eso es el método científico. Ir ampliando el experimento, ir armando el experimento y llegar a conclusiones. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Y muchas llegaron que los que tienen resistencia o alguna enfermedad no se pueden dar la vacuna, los que tienen alergia a la penicilina no se la pueden dar, ciertos grupos no se la pueden dar. Bueno, ¿por qué se dieron cuenta que alguien quien tiene alergia a la penicilina no se la puede dar? Porque hubo alguien que tenía alergia a la penicilina, se le dieron la vacuna y le generó una reacción alérgica y quizás murió. Entonces, por eso llegan los científicos a esas conclusiones. No es que dicen, ¿sabes qué? Me parece que si sos alérgico a la penicilina, mejor no te la doy. No, ya sé que no te la puedo dar porque hubo un caso que murió. ¿Sí? Pasamos, si no hay más preguntas con el método científico, pasamos, uy, esto está haciendo un efecto ahí, pasamos a las etapas Profe. Sí, No, yo lo que quería comentar con respecto a lo que usted decía era, bueno, un caso que yo conozco de una chica que se puso la vacuna porque trabaja en un lugar de salud sí. y ella tuvo unas reacciones adversas, pero le dijeron, mira, si vos lo comentás, te van a empezar a hacer un seguimiento y te van a hacer preguntas, no digas nada. Yo digo, ¿cómo varía y cómo se desvía también el método científico? Porque le está quitando información válida para poder generar las estadísticas también. Tal cual. Pero pensemos igual que nuestro país es un caso en particular distinto. En general, el mundo civilizado, el mundo occidental, tiene muy en cuenta esto que estás diciendo vos. O sea, tiene muy en cuenta qué pasa con cada vacuna. Hay otros países que también podríamos llamar civilizados que no, pero hay un grupo de países que son serios, entre ellos los europeos, creo yo, que son un poco más serios y que se toman muy en serio las reacciones de las vacunas. Fíjense que los europeos no aprobaron todas las vacunas. No aprobaron ni siquiera vacunas propias de ellos, de Europa.
Y por algo debe ser. Yo creo que no es casual. Bueno, vamos saliendo del tema vacunación, pasamos ahora al tema, seguimos en realidad con el tema de la investigación estadística. Investigación científica, investigación estadística, método científico. En general, nosotros, en la vida cotidiana, y más los científicos, e incluso a nosotros nos pasa también, cuando tenemos un problema, por ejemplo, decimos, quiero comprarme un auto. Entonces, el problema sería, necesito un auto. O el problema sería, no puedo seguir usando colectivo. El objetivo sería un auto. Fíjense el método científico. Tengo un problema, no puedo seguir andando en colectivo. ¿Por qué? Por el motivo que sea. Por clima, porque no puedo, porque no hay colectivo a esa hora. Busco un objetivo, obtener un auto, comprarme un auto. Busco los datos. ¿Cuáles serían los datos? Hago un análisis de mercado, veo, ¿cuánto me sale un 0 kilómetro? No me sale, no puedo pagarlo. Bueno, voy por los usados. Bueno, empiezo a buscar datos. Analizo esos datos. Digo, bueno, mira, este usado está bueno, pero viene con esto. Este otro usado me gustó, pero está en otra ciudad. Luego, ¿qué pasa? Voy a tomar decisiones en base en base a las conclusiones a las que llegué una vez que analicé esos datos. Entonces voy a decir, bueno, si pago este auto de esta forma, me financio con esto, pido un préstamo, lo que sea, ahí lo voy a obtener. Todo ese razonamiento que yo hice también forma parte del método científico. Yo tengo un problema, lo que hablábamos de la vacuna, tengo una pandemia, busco un objetivo, la vacuna, recojo los datos, digo, bueno, a ver qué medicina va a servir o qué tipo de grupo de fármacos sirven para pelear contra ese virus. Analizo esos datos una vez que se los aplico a la población y tomo decisiones en base a esas conclusiones. Entonces digo, bueno, de este grupo de vacunas, en realidad me quedo con una porque esta una fue la que mejor pasó la prueba en el laboratorio, ¿no? O mejor pasó la prueba al aplicarla a la gente. Entonces así sería como el camino lógico y el camino de la lógica también, de la lógica de cada una de las ciencias. En todas las denominadas ciencias existe este método. Si no tiene este método, no es ciencia, ¿sí? Bueno, entonces acá fíjense que nosotros decimos que la estadística, para armar un concepto, para definir la estadística en sí, más allá de que sabemos que es una ciencia, no es una tecnología, no es una técnica, es una ciencia que deriva de la matemática. Además, podemos decir de la estadística que ¿para qué nos sirve? Para sistematizar, recoger, ordenar y presentar datos referentes a un fenómeno, ¿sí? Y además, nos sirve para algo más, para deducir leyes, ¿sí? Que van a regir, o sea, que van a controlar esos fenómenos o que van a impactar en esos fenómenos y de esa forma poder hacer previsiones sobre los mismos. Es decir, voy a poder generar leyes o deducir leyes y después voy a obtener conclusiones. Acá la estadística se separa y como yo les contaba que si el árbol es la matemática, la rama es la estadística, se abren dos ramitas más dentro de la estadística y están las dos ramas de la estadística. Una es la estadística descriptiva y la otra es la probabilidad estadística. Primer parcial y segundo parcial. Primer parcial, estadística descriptiva, que es la estadística más amigable para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, vemos un fenómeno de la naturaleza o alguna situación, y entonces decimos, bueno, a ver, cantidad de perros en una cuadra. Bueno, en una cuadra hay, una familia tiene 5, otra familia tiene 3, otra familia tiene 20, otra familia tiene 0. Bueno, entonces juntamos los datos, los ordenamos, les hacemos una magia que se llama tablas de frecuencia y podemos generar gráficos estadísticos, podemos generar gráficos de barra, gráficos circulares, armar todo un estudio muy lindo y llegar a conclusiones y obtener algún tipo de información y decir las cuadras están recontrapobladas de perros o hay una sobrepoblación de perros, pero notamos que cierta característica de los perros busca a la gente, grandes, que les den seguridad, entonces capaz que el problema no es el perro, sino la seguridad, y llegamos a ese tipo de conclusiones y esos análisis. Ahora bien, no es lo mismo que yo muestre los datos de una forma a que yo los sistematice, los ordene y los presente. O sea, la estadística descriptiva
lo que nos viene a ayudar a nosotros es a la presentación de los datos, ordenadamente, de manera amigable y de manera útil. Esto, para los que estén trabajando, les va a servir muchísimo para cambiar un poquito el enfoque de su trabajo y poder generar algún tipo de informe que sea muy relativo, muy, muy interesante en realidad, y que a ustedes les sirva para mostrar datos que quieran mostrar, por ejemplo, evolución de salario, accidentes de trabajo, no sé, problemas dentro de un entorno, lo que ustedes se imaginen. Les puede servir también para su trabajo final, para otras materias, mostrar los datos con gráficos, que significa que ustedes muestran una información que no es lo mismo mostrar toda una sopa de números a mostrar un gráfico. Entonces eso les permite a ustedes jugar con los datos, mostrarlos y que sean amigables al receptor. Y el segundo parcial que vamos a tener va a ser la probabilidad o la estadística de tipo inductiva, se le dice, porque yo voy a inducir, o deductiva, perdón, voy a deducir leyes estadísticas. ¿Qué significa la probabilidad? Significa que yo ya no voy a tener un fenómeno, no voy a describir como la descriptiva describe un fenómeno, sino que yo me voy a adelantar al fenómeno, hago el paso previo al fenómeno y voy a deducir cómo se va a comportar cierto fenómeno en base a qué, en base a mis previsiones y en base a las probabilidades que existan de ocurrencia. Por ejemplo, ¿va a llover mañana? Y no lo sé, todavía no llovió. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que armar una ley, tengo que armar una probabilidad que me permita a mí saber si llueve o no llueve mañana. ¿Y cómo la armo? Con ecuaciones, que la vamos a ver en la segunda parte. No quiere decir que una sea más fácil que la otra, pero son dos cosas distintas. La estadística descriptiva es de una forma y la estadística de la probabilidad o la probabilidad estadística es de otra forma. Tienen distintos métodos, ¿sí? Cada una tiene su parte interesante y su parte más compleja. Pero bueno, vamos por lo más fácil, que es la estadística descriptiva y bueno, acá tienen más, esto lo voy a saltear porque es lo mismo que expliqué recién. Las áreas que se aplica a la estadística ya las expliqué. Las etapas también. Lo mismo, esto ya lo expliqué. Sí, vamos a ver esto ahora. Yo recién les decía, la estadística descriptiva, la palabra descriptiva quiere decir que describe una variable, describe un fenómeno. Entonces fíjense que para conseguir un objetivo, nos dice acá, la estadística va a utilizar datos. Yo sí o sí me tengo que nutrir de datos. Necesito información para poder generar, con estadísticas, generar conclusiones. Entonces yo lo que voy a hacer con la estadística es buscar datos, ¿sí? Voy a juntar datos, evaluar datos, y a partir de esos datos voy a decir, bueno, este fenómeno se comporta de esta forma, por ejemplo, lo que yo le decía, la sobrepoblación canina. ¿Cómo sé que hay muchos perros en Comodoro? Porque hice una encuesta, porque salí y revisé, porque relevé los datos, porque la encuesta es una herramienta de la estadística también. Entonces yo voy, pregunto cuántos perros tienen, o simplemente por la observación. Observo que en una casa hay 3 perros, en otra hay 20, en otra hay 10, no sé, en otra hay 1. Bueno, entonces por la simple observación. Entonces ahí, fíjense que los datos, lo que yo voy a obtener los datos van a ser información de una variable. Esa es la relación que existe. La variable va a ser el fenómeno que yo esté observando. Perros. El dato va a ser cantidades de perros. O sea, variable perro, dato, cantidades de perros. Acá, por ejemplo, fíjense que nos dice la altura, el peso de una persona, el coeficiente de inteligencia, la calidad de un vino, la velocidad del viento. Esos son datos de una variable, ¿sí? Fíjense que nosotros hablábamos acá recién de observaciones y nos dice que cada vez que yo voy a buscar datos de una variable, voy a observar la realidad. Y de ahí viene, de nuevo, creo que es la tercera vez que lo repito, la palabra estadística descriptiva, porque yo estoy describiendo la realidad, ¿sí? ¿Alguien no entendió algo de lo que dije? ¿Me siguen? ¿Están perdidos? Este es el momento de que se saquen las dudas, así que pregunten lo que necesiten preguntar sin miedo y sin vergüenza. ¿Estamos claros hasta acá? Sí.
Bien, si no hay preguntas, sigo. Bueno, entonces decimos que tenemos población, bueno, perdón, dijimos que teníamos un fenómeno estadístico que lo llamábamos variable, y de ese fenómeno o de esa variable vamos a sacar datos. Muy bien. Luego tenemos lo que yo recién les había dicho de la inflación, tenemos una población y una muestra. Una población, muchas veces sucede, vamos un poquito para atrás. Supongamos que yo quisiera saber la cantidad de perros que existen en Comodoro por familia. Y les digo a ustedes, vayan y hagan el estudio estadístico. No van a ir ustedes casa por casa, barrio por barrio, porque no vamos a terminar nunca más. Y porque puede ser que no sea lo ideal tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya quiero saber, o mi estudio estadístico requiere que yo busque cuántos son los perros que hay por familia en Comodoro y si hay sobrepoblación de animales, de caninos, no puedo ir casa por casa porque la población es muy grande. Y entonces la estadística frente a ese problema dice vamos a solucionarlo de una forma, vamos a usar las muestras. ¿Qué quiere decir una muestra? Que voy a acotar esa población, voy a disminuirla y voy a decir, en vez de que hablemos de los perros, o sea, que ustedes vayan a ver la cantidad de perros que hay en Comodoro, vamos a ver un barrio en particular. Supongamos uno de los barrios más grandes de Comodoro, creo que es el barrio San Cayetano. Bueno, del barrio San Cayetano vamos a ir a las primeras 10 cuadras. Entonces ahí ya juntamos los datos, vemos las cantidades de perros que hay, y ahí empezamos a decir, ok, vimos que por cuadra hay 10 perros. Bien, ¿y cuántos perros da por familia? Y da 2 perros por familia, supongamos, ¿no? Ok, entonces nosotros ahí, a partir de la muestra que tomamos, podemos ampliar la conclusión a la población, a lo mayor. Entonces yo puedo decir, en Comodoro hay sobrepoblación canina. ¿Por qué? Porque la muestra que yo saqué me dio que tenía sobrepoblación. Y si no estoy de acuerdo con eso y alguien me dice, no, vos te fijaste en un barrio que no es representativo, que no está en el centro, bueno, vamos al centro y capaz que nos va a dar parecido, ¿eh? Y si no nos da parecido, capaz que nos da más o nos da menos, no importa. Pero voy a poder establecer relaciones entre las muestras que yo tome, o sea, la muestra que tomo me permite a mí generalizar y armar relaciones respecto de la población, ¿sí? Del total. Entonces yo digo, bueno, una vez concluido el estudio en el barrio San Cayetano y en el barrio del centro, obtuvimos la conclusión de que hay sobrepoblación canina porque hay, no sé, en vez de 2 perros por familia, 1,9 perros por familia. O capaz que nos dio más. En vez de 2 perros, hay 2,10 perros por familia. Por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, la población, fíjense que acá lo dice, es un conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Normalmente es demasiado grande para abarcarlo y nosotros acá tenemos que ser muy... o sea, acá traten de relacionar todos los conocimientos que ustedes tengan. ¿Nos sirve de algo el esfuerzo de decir vamos a salir a hacer un muestreo a todo Comodoro? Tendríamos que incluso hasta contratar capaz que taxi, pagar nafta, sería mucho gasto. Entonces yo puedo, a partir de la estadística, hacer esto que se llama inferir, que sería trasladar una conclusión a la población. Entonces yo digo, bueno, con la muestra que yo tome, ya puedo saber cómo se comporta el total de la población. Supongamos que ustedes van a la cordillera y quieren saber si alguna cerveza artesanal es rica o no es rica. ¿Qué hacen? Piden un traguito, ¿no me dejás probarla? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Ese tarrito va a ser muy distinto a la cerveza en el vaso grande? No. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser distinto? Porque yo estoy sacando una muestra. Entonces, de un pedacito que saqué, ya puedo inferir, puedo entender que si la cerveza es muy rica, puedo decir, bueno, toda esta cerveza es rica, ya sea que esté en un vaso chiquitito, o en un chop grande, o en un bidón de eso más grande. ¿Se entiende?
Díganme que sí, por favor. ¿Vamos bien? Sí, Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Profe. entonces, la población, dijimos, es muy grande, es muy difícil abarcarlo y requiere un esfuerzo económico y de tiempo y de recursos que no vale la pena. ¿Por qué? Porque yo tengo la inferencia estadística. La inferencia es trasladar un resultado de una muestra a una población. Tan simple como eso. Así que yo en el final, cuando les pregunte qué relación tiene una población y una muestra, ustedes tienen que acordarse de eso. Y si les pido un ejemplo, hasta me pueden decir el tema de la cerveza. No me voy a enojar. Bueno, seguimos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Otra cosa que yo les había dicho, que recién volvemos uno para atrás. Les había comentado el tema del INDEC, ¿vieron? El tema de la inflación. Nadie, no existe, no es humanamente posible que algún gobierno o algún ente del gobierno sepa todos los precios que existen en toda una economía, ni acá en Argentina ni en ningún lado del mundo. Entonces, si los precios están subiendo rápidamente, y son todos los precios, no es solo la tecnología, sino que es la yerba, el azúcar, la harina, el pan, la luz, el gas, todo sube. ¿Cómo sé yo cuánto hubo de inflación? Porque, ¿qué hace el INDEC? ¿O qué hacen los gobiernos en general? Toman una pequeña muestra, agarran lo más representativo según quién, según ellos. Lo más representativo, por ejemplo, hubo una época, me acuerdo, en que el INDEC tomaba como representativo de la suba de precios viajes a Brasil, cosa que uno decía no tiene nada que ver. O sea, capaz que alguien pudo viajar a Brasil, pero no es que todos los meses nosotros compramos viajes a Brasil. Sí, compramos pan, compramos azúcar, yerba, carne. Esos son los rubros que tendrían que estar viendo cómo están subiendo. Y no viajes a Brasil. Pero bueno, es anecdótico eso. Pero bueno, ¿qué hace el INDEC? Toma una pequeña muestra de una población. La población es el conjunto de precios de la economía. Y la muestra es lo más representativo a las familias argentinas. ¿Qué es? La carne, el azúcar, la yerba. Ahora les cuento que se va a cambiar eso. Nuevamente se va a cambiar el INDEC. Hay un proyecto para que se cambie la muestra o el muestreo. Vamos a ver qué sale de eso, porque es muy polémico que justo en una época, ustedes lo estarán viviendo, cómo se están subiendo todos los precios, mes a mes, día a día incluso, y a veces para nosotros decimos, bueno, subió la nafta de nuevo, subió esto de nuevo, pero piensen que los salarios no suben a la par. Entonces es muy importante que nosotros veamos esto, cómo nos afecta. Es un fenómeno tremendo la inflación y que nos deteriora mucho la calidad de vida en general de todos. Pero bueno, dicho eso, quiero que sepan esto de la muestra y población, cómo lo hace el INDEC, ¿sí? Por las dudas, que lo tengan presente. Bueno, entonces dijimos, vamos a recolectar datos observando la realidad en la estadística, en nuestra clase. A ver, acá hay un tema igual. La estadística es muy amplia y yo les puedo dar un libro de estadística a ustedes y van a decirme, profe, esto es chino básico, o incluso pueden, si van a una facultad de ingeniería, por ejemplo, van a ver los distintos tipos de estadística que existen y todas las aplicaciones que tienen. Nosotros, en nuestro curso, es un poquito más limitado por un tema de tiempo y un tema también de que tiene que ajustarse a un nivel, a un nivel generalizado, digamos. Vemos cosas muy generales y lo que vamos a ver nosotros, que gracias a Dios, igual por un lado, para ustedes, que no van a tener que estudiar un montón, pero sepan que la estadística tiene unas aplicaciones que son muy de matemáticas muy adelantadas, que no vale la pena en este curso porque ustedes no vienen de un análisis matemático, de álgebra, no tienen esas materias, entonces tienen que tener la estadística como una herramienta para su profesión. Eso es lo que se busca con esta tecnicatura, ¿sí? con esta materia. Entonces nosotros decimos que acá en nuestro curso vamos a recolectar datos observando la realidad, pero siempre dentro de un experimento controlado y concreto, ¿sí? Es decir, que no vamos a hacer leyes universales de la estadística acá. Simplemente vamos a hacer experimentos bajando estos conceptos estadísticos a experimentos controlados y concretos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que les quiero decir? ¿Sí? Sí. Bien, Sí, profe. acá tienen un ejemplo que nos dice, imagina que quieres evaluar el salario medio de un habitante de la ciudad de Barcelona
en lugar de recolectar datos observando toda la población, prefieres escoger un pequeño grupo de personas, es decir, una muestra. Bueno, lo mismo que decíamos recién. Yo no puedo hacer una generalidad total y decir siempre, siempre voy a obtener estos resultados, pero sí puedo inferir conclusiones respecto de un experimento, ¿sí? Acá, por ejemplo, imaginemos que ustedes conocen gente que está viviendo en Barcelona y uno cobra 1.000 euros, el otro cobra 3.000 euros y otro cobra 1.500 euros. Bueno, un promedio entre los tres es lo que yo puedo decir, bueno, ese es un promedio de sueldo en Barcelona. Ahora, ¿es la realidad? Y no, porque va a haber gente que cobre 0 euros y va a haber gente que cobre 100.000 euros. O sea, va a depender. Obviamente que la muestra siempre va a encontrar los extremos, ¿sí? Eso lo vamos a analizar también nosotros. Obviamente que yo si saco una conclusión lo hago para un experimento en concreto. Un grupo de personas que yo conozca o que tenga el dato de cuánto cobran en un sueldo promedio, ¿sí? Bueno, acá de nuevo muestra y población. Acá hay un ejemplo. Vamos directo a variable. Variable dijimos que era una característica, ¿sí? Era el fenómeno que yo le quería observar algo. Entonces acá me dice que la variable va a variar, dicho sea de paso la palabra, ¿no? La redundancia, va a ser distinta según los individuos de una población, ¿no? Entonces dice que la información que yo obtenga de un individuo o de un fenómeno estadístico lo voy a resumir en variables. Y tenemos distintos tipos de variables. Ahora bien, fíjense, yo voy a tener variables cualitativas, pregunta de final, y variables cuantitativas. Cuando yo pregunto qué tipo de variables estadísticas existen, esta es lo que tienen que responder, o más o menos por acá tiene que ir la respuesta. ¿Qué quiere decir cualitativo? Cuando algo es cualitativo, significa que yo no lo puedo asociar a un número. Supongamos, el profe Daniel, ¿cómo es el profe Daniel? Y es bueno, es malo, y es más o menos, y me gustó. ¿Puedo armar una operación matemática con esas respuestas? No. Ahora me preguntan, ¿y el profe Daniel qué notas puso? Y a uno le puso 10, a otro le puso 8, a otro le puso 4. Ah, bueno, en promedio entonces más o menos te aprueba. Bueno, fíjense, ahí pude armar una operación estadística. Entonces, ¿qué pasa? Las variables cualitativas van a hablar de una cualidad de la persona o del fenómeno que yo no voy a poder hacerle una operación estadística. No lo voy a poder sumar, no lo voy a poder restar, no lo voy a poder dividir, no voy a poder asociarlo con un número. En cambio, la cuantitativa es así, esa yo la puedo armarles operaciones algebraicas. Operaciones algebraicas son suma, resta, multiplicación, división. No es más que eso. Entonces algo cuantitativo dijimos, números, notas, cantidades de aprobados, por ejemplo, pero lo cualitativo yo no lo puedo armar una operación matemática. Entonces, variables estadísticas tengo dos, cualitativas y cuantitativas. Acá nos dicen nominales, bueno, sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, si fuma o no fuma. Ordinales, que se pueden ordenar, por ejemplo, mejoraría tu tratamiento, un grado de satisfacción, intensidad del dolor. Y acá tenemos las cuantitativas, que sobre esto nos vamos a enfocar, porque las otras la verdad que mucho no existen, pero nos vamos a enfocar más en lo numérico. Tenemos variables cuantitativas que son discretas, que sea discreta significa que son una cantidad de números finitos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean números finitos? Que yo voy a tener un comienzo y un final. Por ejemplo, notas del curso de estadística. No son infinitas notas, son 30 notas, 20 notas, ¿sí? Ahora bien, cantidades, supongamos, no sé, de números primos que existen en la matemática, infinitos. Sé dónde comienza, digamos, y no sé cuándo termina. Cantidad de autos que pasan por la avenida Rivadavia un sábado. ¿Cómo lo puedo saber? O sea, no me puedo poner tiende a ser infinito. Cuando un número o una variable tiende a ser infinito, decimos que son variables continuas, cuantitativas continuas, ¿sí? Y cuando el número tiende a ser discreto, quiere decir que yo ya tengo el experimento muy, muy acotado y no puedo sumarle más datos, digo que son cuantitativas discretas. ¿Entendieron más o menos?
¿Esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Variable estadística, característica de un fenómeno que estoy observando. Cualitativa, no la puedo asociar con un número, es una característica de ese fenómeno que no le puedo dar un número. El profe es bueno, es malo, es regular, es muy bueno. ¿Qué número le puedo dar a eso? No existe. El día está lindo, feo, agradable o malo. No le puedo dar no puedo armar una operación matemática con esa característica. Por otro lado, tengo las cuantitativas. ¿Qué nota puso el profe? Y puso 4, 8, 10, 2. Ah, bueno, entonces en promedio pone tal nota. Puedo armar una operación algebraica con esa característica. Ahora bien, dentro de esa operación matemática, dentro de esa variable cuantitativa, yo voy a tener las discretas, dijimos, y las continuas. Las discretas aún van a ser una muestra o una población muy acotada, muy chiquita. Y las continuas van a ser una población enorme, una muestra muy grande de muchos datos. O sea que no voy a tener un comienzo y un final. Voy a tener infinitos datos, o tiende a ser infinito. Por ejemplo de discreta dijimos, cantidades de alumnos aprobados en la materia. ¿Cuántos alumnos son? 30 alumnos, no voy a tener más de 30 notas. Ahora, cantidad de autos que pasan en un semáforo un día lunes, un día sábado, cualquier día. Y tiende a ser infinito porque cada vez se va sumando más datos, le voy sumando a esa muestra. ¿Se entiende? Sí, profe. Si no entienden y tienen alguna pregunta, háganla ahora. Igualmente, si no, yo voy a subirles el video de esta clase, mírenlo, vuélvanla a ver, aunque sea un poco aburrido, entiendo que no todos... por ahí traten de ir, aunque sea a los conceptos, ¿no? Adelántense, fíjense, véanlo. No de esta clase quizás de las siguientes, háganlo. Es buen ejercicio ese de rever la clase, porque por ahí lo pueden ver un día más tranquilos y no a esta hora, más temprano capaz, y le encuentran la vuelta que yo les quiero llegar a dar. Yo entiendo la hora, estamos todos cansados, es entendible, ¿sí? Bueno, volviendo a la estadística descriptiva, dijimos que la estadística descriptiva nos iba a dar una presentación ordenada de los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Va a tener una herramienta que se llama tablas de frecuencia, ¿sí? ¿Qué son las tablas de frecuencia? Son tablas que vamos a armar que nos van a servir para mostrar la información de manera ordenada, ¿sí? Ni más ni menos que eso. En una tabla vamos a mostrar información de una variable estadística, datos de una variable estadística. Fíjense que acá nos dice qué cosa. Las tablas de frecuencia, supongamos acá en el medio tengo hombres y mujeres. Entonces yo quiero saber el género. Yo si voy a una reunión y me dicen ¿cómo se compone, Daniel, el curso? ¿Cuántos hombres y mujeres hay? No voy a llevar todas estas 10 figuritas así y le voy a decir acá contalo. Fíjate, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres y 4 varones. No, se supone que yo tengo que mostrarlo de otra manera. Como por ejemplo acá. Esto vendría a ser una tabla de frecuencia, el comienzo de una tabla de frecuencia, donde la variable es género y las frecuencias sería la cantidad de veces que la figurita de hombre o la figurita de mujer se repite en esta muestra estadística. ¿Sí? ¿Entienden más o menos a lo que voy? Sí. Sí. Sí, Sí, profe. Bien. Una tabla de frecuencias es una tabla que muestra ordenados los datos y que le llama frecuencias, por ejemplo, en este caso, a la cantidad de veces que una figura de un género se presentó en una muestra. ¿Qué puedo hacer luego de esta tabla de frecuencias? Puedo armar un gráfico como este, un gráfico de barras, ¿sí? Donde yo tenga los dos géneros y decir, bueno, hay 4 hombres, 6 mujeres en el grupo. Que no va a ser lo mismo, de nuevo, les vuelvo a repetir, lo que hace la estadística descriptiva, que va a ser muy útil para ustedes, tanto en su carrera académica como en su carrera profesional, es mostrar de una manera ordenada los datos. Eso, métanselo en la cabeza. La tabla de frecuencia muestra de manera ordenada los datos de una muestra o los datos de una
población. ¿Sí? Entonces nos dice, las tablas de frecuencias y las representaciones gráficas son dos maneras equivalentes. ¿Qué significa equivalentes? Iguales de presentar la información. Las dos exponen ordenadamente la información recogida en una muestra. ¿Sí? Y ahora bien, la pregunta es, ¿para qué se construyen las tablas de frecuencias? ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es la magia que tienen? ¿Por qué alguien, algún estadístico o un matemático dijo es necesario usar tablas de frecuencias? Es necesario ¿por qué? Porque es una herramienta, nos dice acá, que permite ordenar los datos de manera que se presentan, de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o de una muestra. Fíjense, puedo representar variables cuantitativas y cualitativas en una tabla de frecuencias, que es una herramienta, me va a ordenar los datos de una forma tal que a mí me sirvan para mostrar la distribución o las características de la distribución de un conjunto de datos en una muestra. Palabras clave acá, ordenar, agrupar y resumir información. Ordenar, agrupar y resumir información. Ahora bien, ¿quieren que hagamos un break? ¿Quieren que sigamos? ¿Quieren ir a...? El recreo, profe, podría ser. Sí, hacemos un recreo, pero volvemos y 40, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, Bueno, prepárense un bueno, café. Prepárense un café que viene lo más divertido. bueno.
Bueno, estimados, vamos volviendo. Vamos, que nos queda la última parte. Bueno, vamos a seguir, ahí les sigo presentando la pantalla. Me llama la atención los pocos que somos 14 cuando tendríamos que estar siendo 24, ¿sí? Así que bueno, espero que tengan presente el tema de la asistencia los demás compañeros que es importante. Necesitan el 80% para estar regulares en la materia. Bueno, continuamos con la última parte. ¿Se escucha bien? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Bueno, vamos. Sí, profe, se escucha bien. Bueno, entonces seguimos. Vamos con las frecuencias. Yo primero que nada, acá me gusta hablar, después bueno, acá tengo para tomarle las asistencias. Y vamos a ver un pequeño ejemplo para que ustedes vean, antes de ir a lo teórico, qué pasa con la estadística y cómo les recomiendo yo estudiar. La estadística tiene dos patas, una pata práctica y otra pata teórica. Si yo voy a lo teórico antes de ir a lo práctico, lo voy a encontrar muy abstracto. ¿Qué significa abstracto? Lejano. No puedo, un método que les puede servir a ustedes también para otras materias es ver las cosas, verlo con sus propios ojos y después ir a la teoría y ahí van a entender los nombres o los sustantivos o los adverbios que utilizan, porque lo que tienen en la matemática y en todas las ciencias es esto de que utilizan un lenguaje que muchas veces para nosotros es lejano y no es tan usual. Entonces, lo mejor, y mi método de enseñanza es así, que primero veamos la práctica y después vamos a la teoría, para que no sea abstracta esa teoría y que después no haya O sea, los libros están pensados para alguien que tiene un conocimiento de matemática para los estándares argentinos altos, para los estándares normales de cualquier país del mundo normales. Pero como yo les decía, nosotros tenemos lamentablemente, un sistema educativo muy bajo en los que tenemos que arrancar en matemática de un nivel muy general. Sin más que decir, vamos a comenzar acá. Decimos que estamos haciendo un estudio estadístico, perros por cuadra o perros por familia, vamos a decir así. Entonces, yo acá le voy a hacer algunas cositas al Excel, le saco la línea de cuadrícula, y entonces yo acá les voy a decir a ustedes, supongamos un ejemplo de ejercicio de parcial, podría llegar a ser, se realiza un experimento en Comodoro para determinar la población canina. Y se obtienen los siguientes datos. Y para ello se realiza un muestreo y se obtienen los siguientes datos. ¿Qué datos? 2, 3, 4, 1, 0, 0, 7, 3, 5, 6, 8. ¿Qué es esto? Y bueno, es el experimento, perros por familia. Con los números así, yo puedo determinar algo, puedo sacar conclusiones, puedo inducir algún comportamiento de la variable a nivel general, para decir, bueno, en general se distribuye de esta forma, hay tantos perros en promedio. No puedo. Para eso voy a utilizar lo que recién hablábamos y lo que yo recién les comentaba, que se llaman tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia van a ordenar, agrupar, representar de manera lógica ¿qué cosa? Y lo que dijimos recién, los datos. La variable van a ser perros. Entonces acá voy a primero decir variable. Voy a decir frecuencia absoluta. El primer tipo de frecuencia que vamos a ver. A esto lo voy a ajustar. Si ustedes yo el curso lo doy para alguien que no maneje Excel.
O sea que si ustedes ven que yo hago con el Excel, hago algo que no lo sepan o que quieran ver qué estoy haciendo, pregúntenme. Yo acá, por ejemplo, voy a seleccionar esta celda y le voy a decir ajustate al texto. Lo mismo que esta, ajustate al texto. ¿Sí? Entonces ahí ya me queda un poco más ordenado. Después selecciono todo, le doy centrar. Pequeñas cosas que hacen a la estética más que nada, ¿no? Profe, le hago una pregunta. En mi caso yo no tengo Excel, yo tengo, vio en Google Drive que Sí. está la aplicación que es como Excel. ¿Sirve Sí. igual o me tengo que bajar Excel? Sirve igual, sirve igual. Igual, yo ahora no puedo. Después les voy a comentar algo por el grupo de WhatsApp. Que acá esto después yo lo subo a YouTube y queda sobre cómo podrías o dónde podrías conseguir un Excel acá en Comodoro. O por lo menos el cuatrimestre pasado, que era bastante. La bolsa del libro, digamos. Era bastante accesible dentro de todo. Y si no, por Mercado Libre creo que hay igual. A precios razonables, ¿no? Gracias, profe. De nada. Vamos con esto. Variable perros. ¿Qué tengo acá? Yo tengo un montón de datos, ¿sí? Tengo muchos datos y tengo que saber cómo los voy a ordenar. Para eso voy a utilizar la tabla de frecuencia. La variable es perros. La frecuencia absoluta es cantidad de veces que un número se repite en la muestra. Entonces yo acá voy a decir cuántos perros hay por familia. Y voy a arrancar con el menor dato de la variable. Para saber cuál es el menor dato de la variable voy a utilizar algo que se llama rango. ¿Sí? Entonces acá el rango va a ser mayor valor. No lo vamos a ver ahora. Lo voy a nombrar, pero el rango lo que me va a decir es cuál es el mayor valor dentro de mi variable. Yo voy a hacer una fórmula, pero no lo voy a hacer ahora. Mayor valor de la muestra. ¿Cuál es el mayor de todos estos valores que ven acá, que pueden observar? El número más alto. El 8, ¿no? El 8. Muy bien. ¿Y el número más bajo? El 0. Muy bien. Entonces voy a arrancar con el 0. Y voy a arrastrar. Y digo, bueno, del 0 al 8 se va a distribuir mi muestra. Va a ser el rango, ¿sí? Va a ser el rango de mi muestra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el mayor? El rango generalmente hace mayor valor menos el menor valor. Entonces sería 8 menos el menor valor 0. Rango sería 8. ¿Sí? 8 son la cantidad de variables que yo voy a utilizar acá. Y ahora bien, ¿cuántas veces se repite el número 0 en la muestra? 2. Muy bien, 2. Fíjense, ¿qué les dije recién yo de la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que una variable se repite en la muestra. ¿Qué variable? Esta variable, 0. 0 perros. ¿Cuántas familias dijeron que tenían 0 perros? 2 familias. ¿Cuántas familias tienen un perro? Una familia. Muy bien, una familia. Esperen que voy a centrar esto acá. ¿Cuántas familias dijeron que tienen 2 perros? 1. Muy bien. ¿Cuántas familias dijeron que tenían 3 perros? 2. Muy bien. ¿Cuántas familias tienen 4 perros? 2. Uy, perdón, 2. ¿Cuántas familias tienen 5 perros? 1. ¿Cuántas familias tienen 6 perros? 1 y 7, 1 y 8, 1. Muy bien. 1. ¿Cuál es el total de la muestra? Voy a sumar. La sumo. Claro, exacto. 12. 12 es el total de la muestra. Fíjense, 12 familias. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 familias fueron el total de mi muestra. De esta forma, yo ordené mis frecuencias. Estoy ordenando mi tabla de frecuencias. ¿Profe, lo puede volver a explicar, por favor? Claro que sí. Yo dije que las tablas de frecuencias me sirven a mí para mostrar la información de manera ordenada. ¿Qué sería de manera ordenada? Primero, ordenar la variable de menor a mayor con el rango. Yo, ¿cómo supe el rango? Identifiqué cuál es el número más alto y el número más bajo. O lo que podría haber hecho era restar el mayor valor, restarle el menor valor, y ahí sé cuántos rangos, cuántas filas de estas voy a necesitar.
¿Puedo yo acá poner 9 perros? No, porque no forma parte de la muestra el valor 9. ¿Puedo poner menos 10 perros? No, porque no forma parte de la muestra. La muestra arranca en 0, el menor valor, y el mayor valor es 8. Si alguien me dijese a mí, tengo 16 perros, entonces esto tendría que ir hasta el 16. Del 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e incluir el 16. Y todas las variables que no tengan número, acá irían 0, 0, 0, 0, 0. Y 16, una familia con 16 perros. ¿Entienden? Simplemente ordeno los datos. ¿Cómo los ordené? Llamándolos frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que una variable se repite en la muestra. ¿Cuántas personas dijeron que tenían 0 perro? 2 personas. ¿Cuántas personas dijeron que tenían un perro? Una persona. ¿Cuántas personas dijeron que tenían 2 perros? Una persona también. Esta de acá. Le pongo otro color. ¿Cuántas personas tienen 3 perros? 2 familias. Más que personas, familias, ¿no? ¿Cuántas familias tienen 3 perros? Esas 2 familias. ¿Cuántas familias tienen 4 perros? 2 familias. Vamos a ponerle otro color. ¿Cuántas familias tienen 5 perros? Solamente una familia en esa cuadra o en ese barrio dijo que tenía 5 perros. Y 6 perros, una familia dijo que tenía 6 perros. Y 7 perros, perdón, una familia dijo que tenía 7 perros. Vamos a poner otro color. Y 8 perros, una sola familia declaró que tenía 8 perros. De esta forma, con una tabla de frecuencias, yo armé, fíjense acá, le puse un color a cada una de las variables, o de los resultados que tenemos acá, de las variables, ¿sí? Y armé la tabla de frecuencias absolutas. Puse variable y frecuencia absoluta. Variable y cantidad de veces que se repitió en la muestra. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora entendí, gracias. ¿Alguien más no lo entendió? Ahora, la tabla de frecuencias también me trae otra frecuencia que se llama frecuencia. Vamos a ver a esta absoluta acumulada. ¿Tiene sentido cada una de estas frecuencias? Lo tiene. Créanme que lo tiene, después lo vamos a ir viendo el sentido de cada una de las frecuencias. ¿Qué hace la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada acumula, como dice su nombre, a las frecuencias absolutas según la posición que tengan. Por ejemplo, la frecuencia absoluta de la variable perro en 0 es 2. Es igual, la frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta. Pero ¿qué pasa en la frecuencia siguiente? Me dice, suma la frecuencia de tu rango, o sea, de un perro por familia, más la del rango anterior. O sea que, ¿cuántas familias, si yo les pregunto, ¿cuántas familias tienen hasta un perro? Ese hasta, en estadística, no es un hasta común. Ese hasta puede o no puede incluir a la frecuencia anterior. Y si yo le digo cuántas familias tienen al menos un perro, ese al menos puede o no puede incluir a la frecuencia anterior. ¿Y cuál de los dos incluye o no incluye? Y esta es una regla estadística. El hasta, cuando viene en una pregunta, no incluye al rango que pregunta. Al rango que pregunta. O sea que si a la pregunta, yo les hago una pregunta acá. ¿Cuántas familias tienen hasta un perro? La respuesta va a ser 2 familias tienen hasta un perro. ¿Qué quiere decir esto? Yo acá les estoy preguntando por este rango. ¿Y ustedes qué me hubiesen respondido? 3, porque se acumuló a 3, acumulo lo anterior. Justo acá yo podría pensar que es una también, ¿no? Pero no, tengo que ver la frecuencia acumulada. El hasta me está preguntando por la frecuencia acumulada. ¿Cuántas familias tienen hasta un perro? Me está preguntando por los perros, que son 0 y que son 1.
pero sin incluir ese 1. Quiere decir que me pregunta por el inmediato anterior al 1, que sería el 0. Entonces son 2 familias que tienen hasta un perro. Es decir, que no incluye ese perro. 1. Sería solo 0 perro. Quizás les parece medio raro, pero ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántas familias tienen al menos, acá esto se voy a poner en mayúscula, un perro? Y acá la respuesta es 3 familias tienen al menos un perro. Fíjense el hasta y el al menos. El al menos incluye, esto lo voy a bajar un poquito, al rango que pregunta. Al revés que el hasta. En estadística y en las matemáticas, las palabras tienen un significado muy distinto porque son lenguaje matemático también. Entonces, el hasta, si yo estoy viendo una tabla de frecuencias y yo le estoy haciendo preguntas, esto va a pasar. Yo a ustedes les voy a pedir que armen tablas de frecuencia y les voy a preguntar cómo se comporta la variable, ¿sí? Cómo se distribuye esa variable. Y las preguntas van a venir hasta, al menos, y van a tener que saber diferenciar qué les estoy preguntando. Yo si les pregunto con hasta, no les estoy preguntando del rango que les pregunto del anterior. ¿Cuántas familias tienen hasta un perro? Me voy al anterior, que es este. 2 familias. Y si yo le pregunto al menos, ¿cuántas familias tienen al menos un perro? Incluye el rango 0 y el rango 1. O sea que son 2 más una familia, 3 familias. 3 familias tienen al menos un perro. ¿Se entiende? Sí, profe. Quizás para algunos sea muy abstracto y dicen, chau, no entiendo nada de estadística. No tienen la toalla todavía porque es fácil. Es fácil y lo van a medida que vayamos haciendo, se van a ir acostumbrando a estas reglas de la estadística. ¿Cómo sigue la tabla de frecuencia absoluta acumulada? Acumulo la de mi rango, la frecuencia de mi rango, más la frecuencia del rango anterior. Acumulo la frecuencia de mi rango más la frecuencia del rango, lo acumulado hasta el anterior. La de mi rango más la del rango anterior, la de mi rango más la del rango anterior, la de mi rango más... Acumulo frecuencias. Acá acumulo la variable, cómo se viene acumulando hasta determinado número de perros. Y fíjense, característica de la frecuencia absoluta acumulada, que en la última variable me toma o me acumuló toda la muestra. ¿Ven? Ahora bien, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas familias tienen al menos 8 perros? ¿Cuál es su respuesta? Una. ¿Está bien? ¿No? Pensalo, a ver. ¿Qué estoy diciendo ¡Ay! yo? Para. Abandono la reunión. 12. Bien, 12. ¡Ah! Porque yo, acá, en este punto, yo les estoy preguntando sobre la frecuencia acumulada. Cuando yo les pregunto hasta o al menos, fíjense siempre que el hasta y el al menos están relacionados en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Acumula las frecuencias absolutas. En la primera es igual a, no acumula nada porque no hay nada anterior, pero ya en el segundo rango, en la segunda variable, acumula la frecuencia absoluta de su propio rango, que es 1, más la anterior, que es 2. En la tercera variable, acumula la de su propio rango, que es 1, más la anterior, que es 4. Acá acumula la del 2 más la del anterior, que es 6. En 8 suma 2 más 6, 8. En 9 lo que hace es 8 más 1, 9. En 10, 9 más 1, 10. En 11 es 10 más 1, 11. Y en 12 es 11 más 1, 12. Parece un trabalengua, pero es más fácil de lo que pensamos. Acumula la frecuencia, lo dice su nombre, junta, va acumulando.
hasta determinado rango de la variable, por ejemplo, en 4. En 4, si yo les pregunto, ¿cuántas personas tienen hasta 4 perros? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Dónde miran? ¿Miran en el 8 o miran en el 6? El 6. El 6. Perfecto. Miran al 6 porque van al anterior. Yo les pregunto, con el hasta si les pregunto sobre la variable 4, miro la anterior y respondo en la frecuencia absoluta acumulada del anterior. Ahora, si yo les pregunto con al menos, miran la misma frecuencia absoluta de su propio rango. De nuevo, si yo les pregunto ¿cuántas personas tienen hasta 4 perros? 6 personas, 6 familias. ¿Cuántas familias tienen al menos 4 perros? 8 familias. 8. ¿Sí? Todos lo están entendiendo. ¿Alguien no lo entiende? ¿No sabe lo que estamos hablando? Sí. ¿Sí? ¿Están todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿lo puede volver a explicar? Que justo se me cortó el internet. Sí, cómo no. Yo lo que dije acá recién es, ¿qué son las frecuencias absolutas acumuladas? Primero, las frecuencias absolutas simples, digamos, o la frecuencia absoluta es cantidad de veces que una variable se repite en la muestra. La muestra es la que tenemos acá arriba. 0 perros, dijeron, estas son familias que contestaron una encuesta, ¿no? ¿Cuántas familias tienen 0 perros? Hubo una familia que dijo yo no tengo perro. Hubo otra familia que también dijo yo no tengo perro. 2 familias. Hubo una sola familia que dijo yo tengo un solo perro. Hubo una sola familia que dijo yo tengo 2 perros. Hubieron 2 familias que dijeron que tienen 3 perros en la casa. Hubieron 2 familias que dijeron que tienen 4 perros en la casa. Y hubieron una familia que tuvo 5, que dice que tiene 5, otra familia que dice que tiene 6, otra familia que dice que tiene 7 y otra que tiene 8. Hasta ahí, ¿entendés? La persona que me preguntó recién, ¿entendés cómo funciona la frecuencia absoluta? Sí, esa parte sí. ¿Sí? Se me cortó en frecuencia absoluta. Acumulada. Acumulada. Bueno, la acumulada lo que hace es acumular estas frecuencias absolutas. Sumarlas. Básicamente sumarlas. Hace 2 más 1, 3. 2 más 1 más 1, 4. 2 más 1 más 1 más 2, 6. Fíjense, va sumando. Suma frecuencias. ¿Y cómo hace la suma? Lo que hace es suma la frecuencia de su rango más la del anterior. En la primera variable o en el primer rango, yo no tengo anterior. Entonces, la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia absoluta acumulada. Pero ya en la siguiente sí tengo una anterior. Tengo 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Lo que hace esta frecuencia absoluta, acumula la variable o acumula el comportamiento de esa variable hasta determinado rango. En este rango, por ejemplo. En este rango 1 acumuló ya 3 familias. Acá en 3 perros hay acumuladas ya 6 familias que contestaron. En que tienen 5 perros, hasta 5 perros, entre 0 perros y 5 perros, son 9 familias que contestaron que tenían entre 0 y 5 perros. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué característica tiene la frecuencia absoluta acumulada? Es, acumula o suma la frecuencia absoluta. En el primer rango, o cuando inicia, no tiene nada para acumular porque no tiene una frecuencia anterior. Sí lo hace a partir de las siguientes. Acumula la frecuencia y llega hasta la última variable con el total de la población. Es igual al total de la muestra. Acumuló la muestra por completo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Es una operación matemática. Es una operación matemática de sumar estas frecuencias absolutas. Primero acá sumo esta y ya en la siguiente ya empiezo con la frecuencia absoluta de mi rango más la frecuencia absoluta del rango anterior. Acumulada del rango anterior, ¿no? Lo acumulado del rango anterior. Entonces, frecuencia absoluta de mi rango más la acumulada del anterior. Y así lo voy sumando. Ahora después vamos a ver la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es una división, ni más ni menos. ¿Qué divide? Divide la frecuencia absoluta dividido el total de la muestra. ¿Y para qué lo hace la frecuencia relativa eso? Para ver el peso relativo que tiene cada una de las variables o el comportamiento que tiene. Supongamos, ¿qué peso tiene o qué
cuán relativo. Vieron que lo relativo significa comparar algo con algo más. ¿Qué peso tiene o cómo puedo comparar yo que dos familias dijeron que tenían 0 perros? Significa que son el 0.17 del total de la muestra. ¿Sí? ¿Y cómo hago la operación matemática? Y hago frecuencia absoluta de mi rango dividido el total de la muestra. Lo pongo yo siempre, esto pueden hacerlo igual, lo acomodo con 2 decimales para que no sea tan largo. ¿Sí? La frecuencia de mi rango dividido el total de la muestra. ¿Lo puedo hacer con fórmula? Sí, lo puedo hacer con fórmula. ¿Cómo? Así, dividido este y a este con F4, lo dejo fijo, le acomodo el formato y arrastro. ¿Y qué característica tiene que tener esta frecuencia relativa? Que la suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Tiene que ser el total de la muestra. ¿Y por qué a 1? Porque yo estoy acá, piensen en una pizza o en un gráfico de torta o un gráfico circular, yo estoy viendo qué porción o qué peso tiene cada una de las muestras. Y acá fácilmente puedo decir que lo más representativo es que la gente tenga entre 0 perros, fíjense el 17, 0.17, y entre 3 y 4 perros. ¿Lo ven? El resto son, no quiero decir porcentajes, son decimales menores. Para decir porcentaje lo vamos a ver ahora en un ratito. ¿Qué pasa con la frecuencia relativa? También existe una frecuencia relativa acumulada. ¿Hace lo mismo? Las acumuladas hacen siempre lo mismo. Suman la de su rango más la del rango anterior. Suma la de su rango más la del rango anterior. Suma la de su rango más la acumulada anterior. Y así sucesivamente. Si yo lo sigo con fórmula, fíjense que acá el último dato de la variable me da igual a 1. Es la unidad. Esa es otra característica que las vamos a ver ya bien a fondo mientras hacemos los ejercicios a lo largo del curso, que tienen que ustedes saber de cada una de las frecuencias. El total, la suma de la frecuencia absoluta es igual a la muestra. La frecuencia acumulada en su última variable acumula el total de la muestra, o sea que tiene que ser igual al total de la muestra. Si son 12 familias, la frecuencia absoluta acumulada tiene que dar 12. La frecuencia relativa, su suma es igual a la unidad, no puede ser mayor a 1, porque entonces estoy dividiendo mal esa unidad. La pizza, hay una sola porción, hay una sola pizza, digamos, yo la estoy dividiendo en partes. Y la acumulada, en su última variable, también me acumula la unidad. Y por último, lo que vamos a ver es la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué hace la frecuencia relativa porcentual? Expresa en porcentaje a la frecuencia relativa. Como así. ¿Qué hice recién? Lo linkeé. Le puse más, toqué el número, lo linkeé. Ustedes pueden hacerlo así o copiar y pegar y cambiar el formato acá. Acá le doy a ignorar porque tiene un pequeño error, pero le dan así. Y fíjense, la suma de las frecuencias relativas porcentuales, 8. Estamos bien. Acá estamos bien. Y acá estamos bien. La suma de las frecuencias. ¿Cómo es del porcentaje? No lo vi bien. Esta está mal. Lo que hice fue lo siguiente. Yo linkeé acá y vine a porcentaje y le doy el formato de porcentaje. Arrastro. Ahí está, ahí se me acomodó. Me estaba asustando. La suma de esto tiene que ser igual al 100%. Yo lo que les decía es que pueden, claro, porque esto está con fórmula, copiar estos datos y pegarlos acá. Si no, los pueden linkear. Si los copian, cópienlos así, con pegado especial. Porque si no les va a copiar la fórmula. Recién me pasó eso a mí. Vienen a pegado especial y copian valores, aceptar. Y ahí ya les copió los valores. Y simplemente después le ponen porcentaje, aprietan acá y se transforma en porcentaje. La suma de la frecuencia relativa porcentual tiene que ser igual
al 100%. Y hay una frecuencia más que está sí, les prometo que ya es la última, que ¿qué se imaginan que puede llegar a ser? Acumulada. Es la que acumula el resto de las porcentuales. Y todas las acumuladas hacen lo mismo. Es la acumulada de su rango más la acumulada del rango anterior. Y la última me tiene que dar igual al 100% o al total de la muestra en la última variable, ¿no? Estas son todas las frecuencias que vamos a ver en variables de tipo discreta, cuantitativas discretas. ¿Sí? No es difícil, es muy sencilla el armado. Van a ver que las primeras obviamente les va a costar. No va a ser o sea, recién arrancan con esto. Yo les voy a dejar un trabajito para que armen una tabla de frecuencias. Y además, fíjense que lo que yo estuve explicando recién, lo termino de explicar ahora y ya los libero. Es lo mismo, fíjense. Habíamos quedado acá, frecuencias, tabla de frecuencias. Se arman distintas frecuencias. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor en una muestra estadística. Es esto. La frecuencia relativa se puede expresar en términos de porcentaje o de proporción y es la razón o es la división, razón en matemáticas significa división, entre la frecuencia absoluta y el total de los datos o dividir la frecuencia absoluta sobre el total de la muestra o el total de datos. ¿Qué hice yo acá en la relativa? Dividí cada frecuencia absoluta dividido el total de la muestra. Y la porcentual es la expresión en términos porcentuales de la frecuencia relativa. Es decir, es expresar la frecuencia relativa en porcentaje. Se llama frecuencia relativa porcentual. Frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada. Relativa acumulada, porcentual acumulada. Luego van a ver acá, en este caso, por ejemplo, vieron que tenemos los siguientes datos corresponden a 12 notas obtenidas por un curso de 12 alumnos en un trabajo de matemáticas. Entonces acá yo tengo que ver cuál es el menor valor que yo tengo acá entre estos datos. El 2, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo acá voy a hacer una pequeña trampa para que me dé bien. Voy a poner este en vez de 9, 8. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta de esta muestra? No es el 2, ¿eh? ¿Cuál es la frecuencia absoluta acá? De 2. ¿Cuántos alumnos sacaron un 2? 1. Bien. ¿Cuántos alumnos sacaron un 3? 1. ¿Cuántos alumnos tuvieron 4? 2. Muy bien. ¿Cuántos alumnos tuvieron 5? 1. 6. 4. 4. 7. 0. Ninguno. Muy bien. ¿Y 8? 3. Bien. Uy, si yo sumo 1 más 1 más 2 más 1 más 4 más 0 más 3 me da 12. 12 es el total de la muestra. Acá abajito yo tendría que poner total de la muestra. Esperen a ver si me deja. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner 12. Y después la relativa. ¿Cómo voy a hacer la relativa? La relativa es igual a la absoluta. Uy, quería copiarle el formato. Esperen un segundito. Copio formato. La absoluta dividido ¿qué? Dividido el total de la muestra. Esperen que la pongo bien. Total de la muestra 12. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Calculadora. 1 dividido 12. 0.083. 1 dividido 12 me va a dar lo mismo, 0.083. 2 dividido 12, hago la cuenta, 2 dividido 12. Algo muy importante, por favor, necesito que tengan calculadora, ya sea en la compu o que la tengan ya con ustedes porque hacemos muchos cálculos.
1 dividido 12, ya lo tengo acá, es esto. 4 dividido 12, 4 dividido 12, 0.333. Puedo usar 2 o 3 decimales, no hay problema. 0 dividido 12, 0. 0. 3 dividido 12, 0.25. ¿Qué característica les dije yo que tiene que tener la frecuencia relativa? La suma tiene que dar igual a 1. Así que esto se los dejo para que ustedes lo comprueben. Vamos con la porcentual. ¿Qué es la porcentual? Es expresar en porcentaje, o sea, multiplicar por 100 el número, 8.3%. Profe, ¿siempre tiene que dar 1? Siempre. La suma. Vamos a hacerlo, sí. Vamos a hacerlo antes de seguir con la otra. Siempre tiene que dar 1. 0.083 más 0.333 más 0 más 0.25. Bueno, acá nos da cercano a 1, pero está... ¿Qué pasa con esto? Hay muchos decimales que yo no los puse acá. Así que hacia acá hubiese puesto alguno, pero esto a mí en Excel me va a dar 1. Y si no lo estoy haciendo con Excel, lo puedo redondear a 1. Pero en teoría, y esto ya es más teórico que otra cosa, sí o sí me tiene que dar 1 el total de la frecuencia relativa. Fíjense que si yo lo paso a un Excel, no sé si estamos con tiempo, estamos medio justo, pero lo paso a un Excel acá. A ver si puedo copiarlo. Como yo ahí tengo decimales muy grandes, no me lo copie. Vamos a hacer, dijimos, nota. Ya los libero, frecuencia absoluta y frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Hija, Uy, tenés el micrófono abierto, sí, perdón. No me pasa nada. 2, 3, 4, ya terminamos, 5, 6, 7 y 8 dijimos, ¿no? Bien. Y acá dijimos que era 1, 1, 2, 1, 4, 0, 3. Bien, ahora lo manejo desde acá. Ahí subo un poquito para que vean todos. Línea de cuadrícula. Sigo con el formato. Y acá, ahí estamos. Frecuencia absoluta. La suma de la absoluta siempre la tengo que poner. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo que poner? Porque es el total de la muestra. Es teórico, es un concepto teórico. Siempre va. Y además porque lo necesito para hacer la frecuencia relativa, que era dividir cada frecuencia absoluta dividido el total de la muestra. Acá lo redondeo. Acá dejo fijo el denominador, que es quien me divide. El numerador está arriba del denominador. Los que tienen hijos ahí estarán con estas operaciones matemáticas. La suma de esto me tiene que dar 1. Fíjense, ¿por qué me da 1? Y porque acá esto me está dando muchísimos decimales. Seguramente tendiendo a infinito. Entonces por eso a mí recién no me da. Y la relativa porcentual simplemente es expresar estas en términos de porcentaje. Y la suma de estas también me tiene que dar 100%. Porque así yo estoy abarcando toda la muestra. ¿Qué me falta acá? Acá me falta la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Yo las acumuladas en el PowerPoint no se las puse, pero las vamos a usar. Frecuencia relativa acumulada. Y la frecuencia porcentual acumulada. Voy a achicar esto un poquito. Y esto es muy fácil. Esta más la anterior. Arrastro. ¿Y qué me tiene que dar el último? El total de la muestra. Fíjense. 12 y 12. La relativa acumulada. Arrastro.
La relativa acumulada y arrastra. Ah, perdón. La relativa acumulada es esta más la anterior. Ahora sí, me tiene que dar igual a 100. No me estaba dando. Digo, ¿qué pasó? O a 1. Y la porcentual acumulada, esta sí me tiene que dar igual a 100. Que es esta más la anterior, la de su rango más la anterior. Y me da, en el último rango, en la última variable, me va a dar el 100%. Esta es la forma de armar una tabla de frecuencias. Es muy sencillo, no tiene nada raro. Y como les digo, cuando armen 2, 3, 5 de estas tablas de frecuencia, ya van a ver que es muy, muy fácil y es siempre igual. Bueno, dicho esto, yo hasta acá, ¿qué nos queda del PowerPoint? Nos quedan algunas filminas que vamos a ver. Bueno, acá tienen un ejercicio propuesto que yo se los dejo como tarea. Me lo voy a anotar igual. ¿Cómo me lo pueden ir entregando? La página de Consultar todavía no está actualizada. Puede ser que la terminen de actualizar en estos días. Pero ¿cómo preferiría yo que lo entreguen? Que lo suban al Drive. Yo ahí en el Drive los puse para que ustedes puedan subir archivos, ¿sí? Lo suben al Drive con su nombre y en un Excel. Quien no tenga Excel, como la compañera que me decía, profe, no puedo ir a comprarme o lo que sea, me lo arma la tabla en un papel. Así en un papel, usa la calcu o usa lo que necesite usar, pero arma la tabla de frecuencia. Entonces les queda de tarea el ejercicio propuesto de la diapositiva 22 para la próxima clase. Bueno, acá tienen variable continua, lo vamos a ver la siguiente clase, no lo vamos a ver esta. Así que este PowerPoint lo vamos a terminar de ver la siguiente clase. De tarea entonces, este ejercicio propuesto de la página 22 de la diapositiva 22. Bueno, Profe, sí. yo no estoy en el Drive. Bueno. En el grupo de WhatsApp. Bueno, ahora yo acá paso mi teléfono y mandame tu contacto y te agrego. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahora les tomo... Bueno, mándenme, ahí dejé mi WhatsApp. Bueno, les voy a tomar asistencia, así que díganme, ya dejo de presentar, aguanten un segundito, y les tomo la asistencia, y ya los libero. Bueno. Profe, hay una compañera que se le cortó internet. Bueno, ahora cuando la nombre me lo decís. Les pido si pueden apagar el micrófono por las dudas. Préndanlo a medida que los voy nombrando. No sé si saben el orden. Está Boscaro Ornella. Presente. Bien. Calfuqueo Adriana. Presente. Castro Laura. Presente. Del Río Sabrina. Presente. No podía prender el micrófono. No hay problema. Julieta Félix. Ella que se desconectó. Ella es la que se le cortó. Bueno, gracias por avisarme. Gervich Pamela. Presente. Gurevich, perdón. Hidalgo Matías. Gurevich, sí. Presente. Lozano Tamara. San Pedro Leonardo. Profe, a Lozano, Tamara igual andaba mal internet. Ah, bueno. Gracias por avisarme. Pero estuvo conectado. Bueno. Solís Palma Viviana. Presente. Quirós Adrián. Presente, profe. Bueno. Ahora paso al otro grupo. Araya John. Presente. Araya Tomás. Presente. Carrizo Agustín. Presente. Choque Guillermo. Fuentes Matías. Presente. Gonzalo Valentín Galleguillo. Presente. ¿Quién más? García Karen. Presente, profe. Bueno. Jansón Bruno. ¿Cómo está? Leiva Gastón.
Presente. Ramírez Estela. Presente, profe. Bueno. Reales Dayana. Dayana Reales. Y Robinson Fresia. Romina. Presente. Bueno. A mí no me lo creo, profe. Bueno, decime tu apellido. Urigo Pablo. Bueno, los que no están en el grupo de WhatsApp, ahí me escriben y los agrego. Y que les iba a decir, bueno, tienen eso de tarea. Acuérdense que los trabajos prácticos que yo les dejo, las tareas son de entrega obligatoria, a no ser que yo le diga que no lo sean. Esta es obligatoria, así que métanle. Cualquier consulta o duda, nos vemos por WhatsApp. Me lo pueden hacer ahí en el grupo, ¿sí? Bueno. Bueno, buenas noches. Chao. Gracias.